absolutamente nada. Pero lo que sí vamos a hacer hoy y de lo que sí vamos a hablar es del tema de hoy, que es un taller de jurisprudencia. En realidad, la mecánica del taller tal vez todavía no está tan aceitada para ustedes, porque para eso tendrían que haber llenado sus mentes y sus cabezas de conocimiento, lo cual creo que lo hicieron. ¿Sí? Pero capaz que me imagino mal. Sí, porque leyó la última oración o la primera oración de cada hoja y tal vez se la acuerda. ¿Qué dice? ¿Lo hizo? Sí, la vez pasada que choreó eso de que habían buscado un anuncio y no había leído 3 oraciones. Eso le preocupó. Bueno, pero por lo menos ahí Algo que la le clase. Pero está perfecto. Está perfecto. Así que antes de hacerlo de la dinámica de la clase, que tiene que ver con si vieron alguna noticia o alguna cosa así, bien, hoy vamos a empezar con el tema primero, que tiene que ver con la jurisprudencia. Cuando nosotros vimos la clase pasada lo que tenía que ver con fuentes, ¿sí? Cuando hablábamos de las fuentes del derecho, en particular, o mejor dicho, hicimos un poco de hincapié en algo que tenía que ver con la jurisprudencia, pero tal vez no del todo. ¿Alguien se animaría a decirme qué es la jurisprudencia? Es como, muy burdamente, Dale. como que un fallo anterior que marca las decisiones futuras sobre el mismo tema o algo así. Está muy bien la segunda parte y no está tan bien la primera porque eso de un fallo anterior en realidad no es una jurisprudencia, porque en realidad la jurisprudencia es algo que se da reiterado en el tiempo. ¿Está bien? ¿Y por qué vamos a hablar de que esto que está reiterado en el tiempo? Porque es un conjunto de sentencias, es un conjunto de fallos. ¿Está bien? Si bien cuando es algo, alguna frase común es que nosotros escuchamos en algún momento que dijeran, tipo, esto sentó jurisprudencia, bien, es que de alguna manera, pero tal vez pasó una vez sola, pero en realidad pasó esa vez porque antes ya se venía macerando, se venía madurando la idea. ¿Se entiende esto? Sí, igual ahora vamos a repasar, ¿está bien? Pero por lo menos ya empezamos a construir el concepto. Entonces, si hablamos de jurisprudencia, justamente, vamos a acá, mi letra hermosa. Cuando hablamos de jurisprudencia, justamente lo que estamos hablando es de eso. En principio vamos a hablar de este conjunto de fallos. Que se repite en el tiempo. Claro, que se repite en el tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad no toda decisión judicial, ¿sí?, decimos es jurisprudencia. ¿Sí? Porque puede ser una decisión aislada, puede ser justamente algo que pasó y que después no se siguió repitiendo en ese sentido. ¿Bien? Pero... Una tendencia. ¿Cómo? Hay muchos jueces. Claro, exactamente, es cuando existe una tendencia. Bien, vamos encontrando términos bien que nos dan la noción de esta jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la repetición en el tiempo, entonces vamos a poner sentencias. Bien. Decía recién tendencia. Sí, tendencia no en el sentido fallo de la palabra, sino en el sentido de, bien, de que se va en ese sentido, ¿no? Como los límites. ¿Cómo? Sentencia es lo mismo que pasa. ¿Qué? Sentencia es lo mismo. Sí, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más estuvimos viendo recién? ¿Se puede ir en contra de la jurisprudencia una vez que está...? Es muy buena la pregunta. A ver, para eso tenemos que entrar en otra cuestión que se notifica en qué. En que hay dos sistemas. Uno se lo llama common law, ¿sí? O sea, ley común. ¿Bien? Y la otro es el sistema que nosotros llamamos sistema continental, que es el sistema que nosotros tenemos en nuestro país. El common law es el de los países anglosajones, ¿sí? Los países anglosajones normalmente que tienen una jurisprudencia que es muy difícil de romper, muy difícil de quebrar. ¿Bien? Entonces normalmente nosotros ya previamente sabemos en qué sentido se va a dar. O sea, si nosotros hacemos un contrato, por ejemplo, con la persona que nos contrata a nosotros justamente para que hagamos el trabajo, con el contratista y demás, bien, lo que vamos, con el proyectista que hablamos el otro día del ejemplo, bien, nosotros más o menos sabemos ya previamente de que la jurisprudencia es favorable para esto o para lo otro. Bien, acá en Argentina podemos decir, bueno, y puede ser, no puede ser. En los sentidos, en el momento, o mejor dicho, en los lugares o en los sistemas jurídicos que existe el common law, es fehaciente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la doctrina o la visión que se tiene sobre la jurisprudencia es más lo que llamamos que es una teoría más realista, que es tipo la jurisprudencia, o mejor dicho, el derecho es lo que la jurisprudencia dice. ¿Bien? Y no la jurisprudencia en realidad interpreta. Igual ahora vamos a avanzar sobre eso. Pero se entiende, ¿no? O sea, está buena la pregunta porque nos lleva a que en Argentina es mucho más fácil,
que haya una sentencia que vaya en contra de la jurisprudencia, o sea que es esta cosa reiterada, que muestra una tendencia y demás, eso, reiteración, me había olvidado. ¿Está bien? Entonces, en Argentina es mucho más simple o mucho más probable, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, para que haya un cambio de tendencia, ¿sí? Tiene que pasar, o un cambio de jurisprudencia, o sea, siendo una jurisprudencia nueva, tiene que pasar no solamente muchísimo tiempo, sino que se tiene que quebrar un paradigma. ¿Bien? O sea, para que en Estados Unidos se les permita, por ejemplo, no sé, se les reconozca el derecho a pensión a dos personas del mismo sexo, tuvo que pasar muchísimos años. ¿Bien? Y no muchísimos años viviendo juntos, sino muchísimos años de historia de Estados Unidos, bien, para que se quiebre. Sí, sí, fue hace muy poquito, ¿en 2018? Creo que fue un poquito, muy poquito más para atrás, ponerle 2015, una cosa así. Pero está muy bien igual. El recuerdo. Entonces, pero vamos a meternos ahora con esto que nos preguntaba, repetime tu nombre, Roberto, que nos preguntaba Roberto, esto de decir, bueno, pero ¿qué pasa si de alguna manera se va en contra de la jurisprudencia y todo? Para de alguna manera analizar entonces, ¿qué es la jurisprudencia? ¿Sí? La jurisprudencia es lo que los jueces dicen que la ley dice, podría ser. La jurisprudencia es en realidad una interpretación, que eso ya no sería lo que dice la ley, sino que sería de alguna manera lo que yo interpreto, lo que yo entiendo, ¿sí? Lo que el juez o la jueza está analizando y dice, bueno, para mí la ley va en este sentido. Bien, lo cierto es que, y acá un paréntesis, vamos abriendo como diferentes ventanitas, ¿no? Pero digo, acá es cierto que las leyes, ¿sí? Chicos y chicas, hoy, tienen una dificultad a la hora de leerlas, ¿bien? Y muchas veces tienen un lenguaje propio, esto lo hablamos también al principio, ¿no? Esto de decir, tipo, ya tiene una dificultad de hablar de derecho porque ya tiene problemas de ambigüedades y demás, pero también porque tiene un idioma propio, ¿bien? La ingeniería tiene sus idiomas, ¿bien? Y el derecho tiene los suyos. El tema es que tal vez la ingeniería no es para todos, y la ingeniería no se presume conocida por todos. En cambio, el derecho sí se presume conocido por todos. Entonces pareciera como que es un lenguaje extraño o algo medio que no lo sabe nadie o que lo saben unos pocos, a pesar de que los abogados son muchos, pero en realidad lo tendríamos que saber todos. ¿Sí? Y cualquiera de ustedes está obligado, hace un ratito hablábamos de, por ejemplo, conducir, ¿sí? Con registro. Bien, todos sabemos de que en realidad es obligatorio manejar con un vehículo con registro, pero en realidad varía la cilindrada, por él. ¿Sí? Porque si la cilindrada es más baja, entonces el registro no es necesario. Alguien podría decir, profesor, yo no sé cuál es esa cilindrada. Y no estaría tan mal, porque tal vez nunca tuvieron que pasar por esa situación. Normalmente conocemos las reglas y las normas que tuvimos que ir transitando. Bien, hay algunas que nos enteramos. Y también hay normas que las aplicamos, y esto no es para caer en la costumbre, pero hay cosas que las aplicamos sin que estén, sin que formen parte de una ley. Bien, simplemente porque nos las enseñaron. O sea, todos sabemos que cuando salimos del baño nos tenemos que lavar las manos, todos sabemos que hay que, yo qué sé, no sé, lavarse los dientes después de comer, bien, o sea, pero en realidad eso no es que hay una norma, no lo dice en algún lado. ¿Querés contar el chiste para todos? Vas al baño. No dijiste eso, miraron, que no sé. No. Estaba llenando la botella con agua y él salió del baño. Y salí al baño y casi salió sin lavarme las manos y me dijo, lávate la mano y dije sí. Ah, ok, perfecto. Bien. muriendo. ¿Estoy tomando mate con vos? En la voz. Y toca la bombilla igual. Sí, toqué la bombilla y le pasé así. Las posibilidades, después de la posibilidad que te lavado los dientes son bajísimas. Ahí tengo ese pillo acá, me lo sabes. Se levanta la mañana. Entonces, a ver, es importante tener en cuenta entonces que puede pasar, bien, que nosotros ciertas cosas las comprendamos a través de, tal vez de otras fuentes, ¿sí? O de generar obligaciones y que no necesariamente sea la ley, bien, y que tal vez lo conozcamos de otro modo. Lo conozcamos porque alguien nos lo dijo, lo conozcamos porque algún día nos paró la policía y nos dijo, BTV, no, pero la BTV no es obligatoria en capital. No, papi, desde el año 2019, 20, 18 es obligatoria en capital. Y dijiste, uy, la pucha, bien, y te clavó la multa por no tener la BTV. Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar, ¿sí? BTV, verificación técnica vehicular, para el que lo sabe o para el que no sabe. Que en provincia es obligatoria hace años y en capital no era obligatoria hasta hace muy poco. ¿En serio? Sí, al igual que el grabado de autopartes. ¿Hay grabado por cierto? No, es un robo. No, sí. Es un robo, es una estafa porque en realidad tiene el sentido de que supuestamente el grabado de autopartes se inventó para
que para ir contra los desarmaderos. Pero todos sabemos dónde están los desarmaderos, todos sabemos dónde se venden las partes ilegales de los autos. O sea, entonces hacer eso es como... Hasta tienen cartel de desarmadero en la puerta de los pericos por todas partes. Sí, por eso. Entonces es como, en realidad, sí, es como... Sí, no, y aparte se paga bastante. Sale un huevo, no, la estoy pateando de hacerla porque... Claro, bueno, a mí me pusieron una multa por no hacerla, bueno, pero después lo haces cuando antes de vender el auto. 12 lucas. Puede vender antes de venderlo y Lo haces antes de vender el auto. Te queda. Sí, pasa que para la BTV, o sea, para hacer la BTV tenés que tener grabado autopartes. Pero creo que no te rechazan la TV por eso. Ah, ¿no? Yo me cambié a hacer la BTV porque tenía miedo Decían que era un requisito, pero igual así. Carpar la BTV y que me la bochen por no tener autoparte, que es la que me faltaba. No. Algunas cosas te lo observan. Te lo observan, Sí, pero no te lo te dicen, tenés que hacerlo y listo. No, te dan la vida si volvés con No te esto. decís, tengo que comprarse que. Bueno, entonces. Ahí está. Bueno, así, ahí está. Un país como la gente. Entonces. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que hablamos, por ejemplo, al principio, cuando hablamos el ejemplo de la tenencia de estupefacientes para consumo personal? Bien, en realidad eso generaba, vos no lo escuchaste porque en la primera clase no estuviste, pero en la primera clase hicimos ese ejemplo de que en realidad la mayoría considerábamos que la tenencia de estupefacientes para consumo personal estaba permitida. Sin embargo, está prohibida. ¿Pero por qué? Bueno, porque hubo un fallo, porque en realidad hubo como se creó un imaginario colectivo, imaginario colectivo que hizo que de alguna manera, bien, generara esto de decir, bueno, mira, me parece que está permitido. Bien, entonces, eso normalmente suele pasar, no es que no pasa, suele pasar. Bien, que se generan como ciertas ficciones respecto a ciertas cosas. Pero no porque lo diga la norma, sino porque lo escuchamos en la tele, también esto del acceso a la información también es algo para tener en cuenta, ¿no? Digo, la ley se presume conocida por todos, significa que la ley está a la mano de todos, y es cierto. ¿Quién de nosotros alguna vez ingresó a Infolep para asesorarse sobre algo? Seguramente la respuesta es 0 o 0,1, bien, o menos 1. Entonces, rara vez nosotros vamos a... Bien, hay provincias o hay localidades, por ejemplo en Capital muchas veces lo han hecho, bien, de publicar tipo, por ejemplo, no sé, el cambio de sentido de las calles y otro. Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con que la gente esté informada para reducir también la conflictividad, bien. O sea, si el tipo se mete en contramano por una calle poco conocida que no tiene policías, bien, no es que le van a poner una multa, probablemente va a generar un choque. Bien, entonces, el no saber los cambios de sentidos en Capital, que está pasando mucho, porque justamente hay calles que dejaron de ser doble mano y pasaron a ser simple mano, más en los barrios, ¿no? Digo, no tanto en epicentros de tanto lío, entonces, bueno, ahí es como más notorio. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tendríamos que tener, o debemos tener acceso, lo tenemos, pero claramente nuestra vida 11.0 no da para llegar a eso. Bien, entonces lo que sí tenemos a la mano y lo que sí tenemos que hacer es trabajar un poco con lo que tiene que ver con la jurisprudencia. Y en este caso la jurisprudencia, por un lado entendemos que la jurisprudencia es interpretación. Vamos a usar las dos flechitas esas que pusimos acá. Bien, y por un lado hay una doctrina más tradicional que dice que la jurisprudencia es una interpretación que hacen los jueces y las juezas, bien, respecto de lo que son las normas. En cambio hay otra corriente que dice que en realidad la jurisprudencia es derecho. ¿Por qué dice que es derecho? Bueno, porque con el tiempo, vamos a ver, un poco el ejemplo se los daba antes con el tema del common law, es que a veces la jurisprudencia es tan fuerte, bien, y es tan presente, por ejemplo la que dice la Corte Suprema, bien y demás, que de alguna manera genera esto de decir, bueno, la verdad es que el derecho es lo que dicen los jueces, que es lo que llamamos la teoría realista. Bien, la teoría realista del derecho dice justamente eso, dice en realidad la jurisprudencia no es más que el derecho justamente puesto en práctica. ¿Sí? Y la ley pasa como un segundo plano. Bien, volviendo un poco al concepto que hablábamos con Roberto al principio, ¿sí? La jurisprudencia es un conjunto de sentencias, es un conjunto de fallos, pero también es un conjunto de principios. ¿Por qué? De razonamientos. Porque en realidad no es solamente el resultado de fulano tiene razón. Entonces yo me voy con el fulano tiene razón y siempre que haya un caso similar al de fulano siempre va a ser igual.
lo que importa también es el razonamiento, lo que importa también es la razón por la cual se decidió en ese sentido. Bien, para los que no lo conocen, el fallo, ¿sí?, o una sentencia, tiene una parte, de alguna manera, donde se tienen en cuenta esas consideraciones, justamente los considerandos, y se dice, bueno, yo voy a considerar para llegar a mi sentencia esto. El otro día, el miércoles, hicimos una dinámica con un profesor que invitamos de Paraguay, con Robert, que es un colega mío y un compañero mío del doctorado, y Robert justamente lo que decía era que cuando él le llamaba la atención en la jurisprudencia argentina, que son fallos muy largos, ¿viste? Normalmente las sentencias son muy largas en nuestro país. Y las sentencias de la Corte, por ejemplo, son fallos de 120 páginas, tranquilamente. ¿Sí? Y que de alguna manera vos a medida que lo vas leyendo vas diciendo, bueno, fulano tiene razón, fulano tiene razón, fulano tiene razón, fulano tiene razón, pero me gana, razón me gana. Entonces pasa muchas veces que los considerados a veces son como medio complejos a la hora de estudiarlos o de leerlos o de analizarlos. Pero bueno, normalmente, entonces, cuando hablamos de jurisprudencia, hablamos no solamente de este conjunto de fallos de sentencias que se han reiterado en el tiempo, sino también hacemos referencia a que comprende también todo lo que son principios, razonamientos, bien que se tuvieron en cuenta a la hora de resolver justamente el conflicto que había entre estas dos o más personas y que obviamente le llegó al juez o a la jueza para que lo resuelva. Creo que en Paraguay son cortas. No tengo idea, no leí sobre sentencias de Paraguay, pero bueno, de alguna manera las de Argentina deben ser más largas. Sí, corresponde la frase. O te llaman la atención o le llaman la atención eso, pero bueno. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con, en definitiva, lo que vamos a entender nosotros que hace la jurisprudencia, bueno, principalmente es determinar el sentido. ¿Sí? Un poco lo que hablamos acá en cuanto a la tendencia y todo, ¿no? Determinar cuál es el sentido y el alcance de las leyes. Bien, lo que de alguna manera nos va a dar la sentencia a veces, ¿sí?, es que nos va a completar la norma. ¿Está bien? Cuando nosotros no entendemos bien, y acá voy a después tratar de bajarlo un poco a la tierra para ustedes, ¿no? Pero digo, cuando nosotros no sabemos muy bien a qué se está refiriendo la norma o cuál es el alcance que tiene en cuanto a un máximo, un mínimo y demás, por ejemplo, algo muy burdo, ¿no? Pero digo, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Bien, perfecto. A mí siempre todo el que matare a otro tiene una pena de 8 a 25 años. No, ¿por qué? Porque hay una muerte, hay un asesinato involuntario y hay un asesinato voluntario, o sea, hay un delito, un delito culposo y un delito doloso. Y también hay una situación que de alguna manera es una situación exculpante, que es cuando en realidad uno no tiene esa intención realizadora, bien, y en realidad actúa por reflejo o actúa porque es su vida o la del otro. Bien, entonces ese tipo de cosas, que no es el caso de la venganza, sino que es el caso de la defensa, ¿no? La legítima defensa. Entonces, en esos casos, se puede decir, el 8 a 25 parece que estaría como olvidado. Bueno, entonces la jurisprudencia en muchos casos vino justamente a zanjar esta situación. Bien, el Código Penal, por ejemplo, habla de legítima defensa. Bueno, la jurisprudencia lo que hizo fue explicar qué era la legítima defensa. Bien, históricamente el término jurisprudencia significaba la opinión de los autores. Bien, pero nosotros vimos acá en Fuentes que la opinión de los autores, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba? No lo tienen que buscar, simplemente a ver si se acuerdan. ¿No? Era la doctrina. ¿Sí? La opinión de los autores, los conocedores del derecho, era la doctrina. En cambio acá nos encontramos con que la jurisprudencia es la opinión de los jueces. Bueno, ha mutado un poco, bien, y esto de juris, ¿sí?, se fue como para el lado, ¿sí?, jurisdiccional, ¿sí?, de los jueces y de las juezas. Bien. Algo que también es importante y que tiene que ver con la organización de nuestro poder judicial, vimos un poco con la pirámide de Kelsen, ¿sí?, que parecería que hay como un orden de prelación de las normas, ¿sí?, de modo descendente. ¿Por qué? Porque en realidad las normas más importantes son las que están arriba y después se van concatenando las que van más abajo. ¿Se entiende esto, no? Este sentido. Y de hecho, si yo lo veo al revés y voy hacia arriba, digo, esta norma no puede estar contraria a esta, y esta no puede ser contraria a esta, y esta no puede ser contraria a esta. ¿Se entiende, no? Hay un orden que de alguna manera funciona y es un sistema que funciona. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque yo no voy a poder aprobar nunca una norma, o nunca voy a poder crear una norma que esté por debajo de estas, que sea contraria a alguna de estas.
¿Sí? A veces parece como que las leyes, no, las leyes tardan mucho en salir. Bueno, porque también se hace este análisis, que es un análisis ex ante, ¿sí? No es ex post, no es que se analiza después de que sale la norma, porque después de que sale la norma, desde el día 1 que la ley se publica en el boletín oficial, ya empieza a producir efectos. Pero si una ley que está arriba es contraria a una ley que está abajo, ¿tiene sentido la ley de abajo? Bueno, primero hay que ver cuál fue primero en el tiempo para saber cuál es la que no se tendría que haber creado, por decirlo de alguna manera, o cuál es la que ya estaba en conflicto. Pero si vos, esto es algo bastante simple, si esta es la norma que dice en un sentido, y, para ponértelo con colorcito, ¿no? Y esta es la norma que tiene en otro sentido, ¿cuál es la que se va a terminar aplicando? Bueno, esto. Sí, porque el orden de relación de la pirámide te lo está dando eso. ¿Cómo? Con el tiempo las de abajo se suelen sacar. No, no es que se suelen sacar. Es muy buena la pregunta, porque en realidad o no debieran haber existido o quedaron en desuso. ¿Sí? Que eso también pasa, y esto también lo hablamos acá, esto es decir, bueno, con el paso del tiempo, bien, y también vos tenés que tener en cuenta que una norma posterior, o sea, siempre una norma superior deroga una norma inferior, eso es claro. Una norma posterior sobre una misma materia deroga una norma anterior. Bien, si yo digo, no sé, yo qué sé, agrego una prohibición que antes no estaba, no es que voy a aplicar las dos, entonces hay prohibición y no la hay. No, si ahora hay una prohibición y antes no la había, o si agrego un requisito, ¿sí? Hablábamos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, lo del tema de grabado de autopartes o ejemplos así de que se agrega algo, que se agrega un control, que se nos agrega algo que tenemos que hacer, que antes no lo teníamos que hacer, no sé, o en algún momento yo que sé, nos van a pedir el DNI digital. ¿Bien? Va a ser obligatorio el DNI digital. Bueno, perfecto, eso se agrega. Entonces no es que cuando yo voy caminando por la calle me pidan el DNI digital y digo, no, porque en la ley de 1860 lo único que importaba era el DNI libreta de color marrón. No, claramente ya hay una ley nueva, bien, o una normativa nueva que deroga esa norma anterior. Y también hay algo que es importante, que siempre una norma particular, ¿sí? Porque nosotros tenemos normas más genéricas, no solo en cualquier lado hay normas más genéricas y hay normas más específicas, ¿sí? Siempre una norma más específica es la que es más importante. ¿Bien? Obviamente, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Estamos hablando de dos normas que están en el mismo sentido. Cuanto más específica es la norma, más aparto de la que es más genérica. ¿Se entiende? Repito, estando en el mismo nivel. ¿Sí? Ley con ley. Y puede pasar que una esté en el mismo nivel, por ejemplo, el nivel amarillo, ¿no? Haya una que va por un lado y otra que va por el otro, no sé si me explico. O sea, que contradictorias. Claro. Que sean contradictorias. Claro, yo te creo que es una ley provincial, a partir de la autonomía de las provincias, no puede ir en contra de la nacional. Bueno, aprovechamos para meter un problema. Acá no hay, en nuestro país no hay solamente una pirámide, sino que hay tantas pirámides como ¿sí? Órdenes normativos tenemos. Este es el orden federal, en el cual tengo la Constitución de la Nación Argentina, que es una Constitución federal, porque es para todo el país, bien las leyes nacionales que se aplican a todo el país, perfecto. Acá tengo el orden provincial, donde ¿cuál es la norma máxima en el orden provincial? La Constitución provincial. La Constitución provincial, muy bien. ¿Sí? Y después Pacto que haya hecho la provincia. las leyes provinciales, ¿está bien? Y después, se entiende, ¿no? Los decretos provinciales, bueno, bien. Y después lo último, ¿cuál es? Y la de los municipios. Exactamente, el régimen municipal. ¿Cuál es la máxima autoridad normativa, La ¿no? Constitución provincial. No hay constitución municipal. Entonces el derecho municipal no sería. ¿Cómo se llama? No, pues porteño o de acá. No, y aparte de esto estamos hablando de normas, no estamos hablando de organismos. Municipal. Eso es un organismo. Claro. Es una tiza, no sé cómo usarla. Normativa. ¿Cuál es la normativa municipal que es la más fuerte, la más grande, la que estaría allá arriba? No, les digo las de acá. Las de acá son ordenanzas municipales, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es la primera? Bueno, no saben la primera, pero bueno. ¿Con qué empieza? Hacer un arcado. ¡Ah! No, nada, sí. No, ni idea. Bueno, se llaman cartas orgánicas. ¿Sí? Ni idea. Y ahí la sacaba. Hubiera puesto cero y ahí la sacaba. Bueno, está bien. Bueno, sí. Entonces aparecen ¿Cómo las es? cartas orgánicas. ¿Qué vendría a ser? Por ejemplo, hay organismos del Estado que tienen leyes orgánicas y también tienen cartas orgánicas que son, de alguna manera, las que establecen organicidad. ¿Qué es organicidad?
No. Organización. Organización, órganos. Sí, establece qué órganos se encarga de cada cosa. Bien, nosotros, por ejemplo, nuestra Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática son derechos, garantías, principios, ¿verdad? Y la parte orgánica, los órganos. ¿Sí? Te dice Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público. Bien, entonces, como complicándolo un poco, orden federal, orden provincial, orden municipal. Volviendo un poco al ejemplo de yo lo que les decía antes. Las normas, bien, se rigen mediante esta lógica. ¿Sí? Mediante la lógica de que hay un orden de prelación. Bien, pero ¿qué pasa? Yo acá no tengo jurisprudencia como una norma. A mí no me aparece la jurisprudencia dentro de esta pirámide. ¿Ok? O sea, no es que la jurisprudencia pelea contra, bueno, está a la altura de la ley. ¿Sí? Acá cuando él preguntaba, dice, bueno, pero ¿qué pasa si dos leyes se chocan? Por ejemplo, un choque que se puede dar, o una fricción que se puede dar, es entre una ley nacional y una constitución provincial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ley la dicta el Congreso de la Nación para todo el país, para toda la provincia, y levanta la mano a la provincia de Salta y dice, che, esa ley es contraria a mi constitución. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí hay que definir qué es lo que prima. Normalmente prima una ley, si están a la misma altura, prima la más específica. ¿Cuál es la más específica? No, la provincial. La constitución provincial, porque es la más específica para el terreno ese. Se entiende la lógica, ¿no? La especialización o la especificidad sería. ¿Sí? Bien, igual eso tranqui que no hace tanto a lo nuestro, pero más o menos para que lo entiendan. Bien, entonces es importante que principalmente comprendan esto, que la jurisprudencia a la hora de funcionar como un mecanismo de interpretación de las normas y demás, lo que me sirve también es para, repito, para rellenar espacios, para rellenar vacíos legales, ¿sí? Vacíos que tal vez la norma dejó, o que tal vez por correr del tiempo fueron quedando en desuso. Y también tengo cierto estamento o cierta organización que está vinculado por de dónde proviene esa jurisprudencia. ¿A qué voy con esto? Bien, ustedes han escuchado recién que yo he dicho Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No? Si no lo escucharon, lávense los oídos por aquí. Bueno, perfecto. Entonces, yo dije Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, o mejor dicho, nuestro Poder Judicial, está organizado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores. Y en el medio están las cámaras de apelación, las cámaras de casación. Bien, pero lo importante es que nosotros sepamos que hay una Corte Suprema, ¿sí?, de Justicia de la Nación. Bien, repito, acuérdense del sistema de los triángulos, ¿no? También, provincialmente, también hay una Suprema Corte o Corte Suprema, ¿sí?, provincial, cada uno. ¿Bien? Pero digo, hablando en el orden federal, yo tengo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación un tribunal superior? Sí. Sí. ¿Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien emite fallos que son obligatorios para los tribunales? Lo vamos a poner así para que sea más confuso. Tribunales inferiores o cámaras de apelación. ¿Es la Corte Suprema la que dicta fallos que son obligatorios para los tribunales inferiores? Si es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, la que está arriba. Bien, perfecto. La respuesta es incorrecta. ¿Sí? Es totalmente engañoso. Bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta fallos que no tienen una obligatoriedad. Sí tienen una fuerza, por decirlo de alguna manera, una fuerza del precedente, una fuerza política. Bien, ¿por qué? Y porque lo dijo la Corte. ¿Sí? La dijo esos seres iluminados que viven en ese lugar y que están en esa torre, bien, específica. Hay una que está así. Hay que editar ahora. Ahora te voy a poner a editar el video, ¿te das cuenta? Haga mi chiste de toser como hombre íbamos, pero... Profesor Machirulo. Bueno, entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación justamente da pautas claras, o mejor dicho, resuelve, ¿sí?, sobre algunas cuestiones, pero no necesariamente esos fallos son obligatorios. Repito, se tornan obligatorios en la medida que nosotros evaluamos después que diciendo, che, mirá, lo dijo la Corte. O sea, ¿y cuánto me conviene a mí como juez de un tribunal inferior, ¿sí?, o camarista, por ejemplo, cuánto me conviene a mí oponerme, estar en contra de un precedente tal vez tan claro, o un precedente tan antiguo, o un precedente tan
que es tan importante como lo que podría haber dado la Corte. O sea, ¿Se entiende? ¿Esa obligatoriedad es subjetiva de la provincia? Es una recomendación. ¿Es una qué? Subjetiva de la provincia. No estamos hablando de la provincia, estamos hablando de acá. La provincia quedó acá, por eso se lo separé con una rayita. Estamos acá. ¿Está bien? Igual, y la palabra subjetiva creo que tampoco aplica. Sí, no sé si pero es más a modo de, vamos a decirlo, es más a modo de recomendación. ¿Está bien? Pero, repito, tiene cierta obligatoriedad. No formal, ¿eh? No es formal la obligatoriedad. ¿Sí? Pero es claro que todo lo que llega a la Corte, ¿bien? Todo lo que llega, o sea, por ejemplo, en nuestro sistema, las contiendas son para resolver conflictos que hay entre las partes. ¿Sí? Roberto y yo tenemos un problema. El juez va a resolver el conflicto entre Roberto y yo. La sentencia que dicte el juez, ¿sí? Que dicte el juez, va a quedar entre Roberto y yo. Va a ser un efecto interpartes. No va a ser un efecto erga omnes. ¿Qué significa erga omnes? Aunque suene machista. Para todos los hombres, para toda la humanidad. Sería, lo que diga el juez en nuestro caso solamente nos va a afectar a él y a mí. Pero no puede marcar jurisprudencia y afectar. Para un cachito. ¿Está bien? En nuestro sistema es así. ¿Por qué? Porque si un juez en Argentina o una jueza en Argentina pudiera dictar una sentencia y esa sentencia sería obligatoria para todos, ¿qué función estaría teniendo? Senado. No, ganso. Congreso. Estaría teniendo la función de legislador. ¿Entendés? No, presidente. Se ocurrió de un Está bien, igual podría ser como un decreto, ponele, pero no. Sí, estaría siendo un legislador. No tampoco está politizante hoy. No, vos tampoco te estás yendo también hoy, así que tranquilo. Tío, me acuerdo que estabas atrás. Por eso me sentaste acá al lado de este. Sí, creo que no está funcionando esta pareja. Bueno, entonces. Estás ahí chupando el aire. No, Podría ser por eso. Otra edición. Entonces. 70. Sí, el video no va a quedar en 5 minutos más o menos. No se puede. Vamos a hacer un taller de conferencia. Gracias por participar, chicos. Como ves, es fácil politizar. Bueno, concluido. Cada vez que se mutea, ¿ves? Y después, bueno, todos se ríen. ¿Eh? ¿Cuál es el taller? no, bueno. El que está inmerso. ¿Cómo? A mí me prometieron un taller. Estás en el ¿Quién te prometió un taller? ¿Quieres una collage? Claro, un collage. Bueno, la próxima vez vas a traer colores. Bueno, vas a traer traiga y armamos algo, dale. Para la clase que viene vas a hacer un cabildo. ¿La campulina? Claro. Obvio. Sí, las hojas Canson, todo. Sí, con tizas de colores. Bien. Se hace la Cámara de Diputados. Se nota que estás en idea de hijo porque manejas las hojas Canson, no me acordaba que existían. No, o sea, Claro, Pero igual mis hijos no usan Canson todavía. ¿No? Me acuerdo de mi Qué memoria. No, sí, mi hijo de 7 años no usa Canson. Pero No sé si siguen existiendo la Canson. no. Pero bueno, no dije romaní porque no me salió, pero si no, romaní era. Papel romaní era el. No sé, hoja romaní la de dibujo. Papel vegetal también se habla de botequín. La otra mano cuando vuelve. Sí. La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, ¿qué pasa? La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que tiene es que dicta estos fallos que son bien particulares o que son cuestiones que son bien importantes y que tienen una envergadura relevante para todos. Bien, porque normalmente no es que entiende sobre cualquier pavada, hay cuestiones sobre las que, por ejemplo, rara vez la Corte Suprema va a estar definiendo, por ejemplo, cuestiones de derecho de familia, alguna cosa así, salvo que haya un derecho humano o un derecho constitucional comprometido, ¿se entiende? ¿No? O sea, vamos a cosas importantes. Aún así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene más poder, por ejemplo, que la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Sí? Primero por esta cosa de que es federal y todo, y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hay estados que se pueden apartar de lo que diga y todo. No solamente eso, sino que también porque la Corte Suprema de Justicia de la Corte Suprema de Estados Unidos tiene participación en una cantidad limitada de fallos. O sea, no sé, resuelve 80 fallos por año. O sea, si el 81 era súper importante, no lo puede resolver. En febrero pueden cerrar la. No, imagínate, 80 en todo un año. O sea, los jueces de acá trabajan más que lo que trabajan la Corte Suprema de Estados Unidos. O sea, de la En teoría, según este cálculo. de la Corte Suprema, o sea,
Yo siempre lo vi como más un ente político que un ente verdaderamente de justicia. Claro. Pero porque siempre escuchás en la Corte Suprema está relacionado a algún político. Claro, bueno, sí, aparte con esto de que la designación es como un acto bastante complejo, federal, en el cual participan los tres poderes del Estado, porque se necesita el acuerdo del Senado, lo elige el presidente o lo propone el presidente, entonces necesita que después las cámaras acuerden la designación, o sea, suele ser algo bastante complejo. Pero todas las designaciones más entonces, sí, los fiscales también, cuesta bastante. Bien, los jueces, todo. Consultivo, no sé qué tiene. No, tiene varios roles, pero... O sea, si lo que dice no tiene, o sea, no tiene peso, pero... Tiene peso para las partes seguro, bien, y después lo otro genera de alguna manera alguna fuerza. Así que tal vez lo consultivo yo te diría que es lo que menos es, pero... Sí. Pero tal vez le bajé un poco el precio con lo que estoy diciendo, pero no, tiene mucho poder. El tema es que al no tener institucionalmente una obligatoriedad o al no reconocerse que formalmente es obligatorio, tal vez es como que tiene menos fuerza lo que dice, pero no. La verdad es que sí, es muy importante porque el precedente que da la Corte Suprema es el más fuerte de todos. Bien, si vos presentás, por ejemplo, decís, señor juez, necesito que me diga que yo tengo razón, ¿por qué? Porque A más B es igual a C. ¿Dónde lo dice? Lo dice la Corte Suprema. No, si lo dijo ya la Corte antes, es distinto que si me presentás 25 fallos de primera instancia, pero no me presentás uno de la Corte. ¿Me entendés? Pero bueno, Bueno, pero por eso, vos traes un juicio en el tribunal y después, o sea, si lo pasás a la Corte Suprema, sería... y hacer un fallo que no habría... no, ahora vamos a ver igual un poco el formato si te sirve. También el formato como es porque un poquito más de banco. porque estoy un poco más, me lo informalicé demasiado. Nosotros tenemos una primera instancia, ¿sí? Una primera instancia en la que ¿sí? Se analiza, se tramita, la contienda entre las partes. Bien, el juez de primera instancia, juez, ¿sí? O conjunto de jueces, porque si no puede ser un tribunal, dicta lo que llamamos una sentencia. ¿Está bien? Esta sentencia de primera instancia es apelable. ¿Qué significa? Que si yo entiendo de que me agravia de alguna manera, bien, puedo acceder a una segunda instancia, ¿sí? A una segunda instancia por vía de apelación, que me van a decir sí, no, blanco, negro. O sea, si tuve razón, si no tuve razón, si mis agravios son ciertos o no. En esa segunda instancia, la Cámara de Apelaciones, ¿sí? La Cámara de Apelaciones me dice, a través de una resolución o sentencia de Cámara, me dice si los agravios que yo presenté son atensibles. ¿Está bien? Esta sentencia podría, de alguna manera, ¿no? En algún punto, podría dañar o podría ser, sí, dañar es una manera también de decirlo, pero puede ser vejatoria de derechos que están reconocidos por la Constitución. ¿Está bien? Y si cumplo con los requisitos que establece los reglamentos de la Corte y demás para yo acceder a la Corte Suprema, entonces ahí sí yo puedo ir o por vía ordinaria, que es en los casos en los cuales la Corte Suprema entiende por una cuestión de la materia, ¿sí? Que son las cuestiones de naturaleza federal, o yo puedo también acceder a la Corte por lo que llamamos un recurso extraordinario. O sea, puedo ir por la vía ordinaria y por la vía extraordinaria, pero esto no lo anoten, o sea, es más que nada para que lo sepan. Cuando ustedes dicen, che, ¿saben qué? Esto llegó por un recurso extraordinario, significa que la Corte no tenía que entender en esa materia, pero hubo una causal, hubo algo que generó que a la parte le diera la oportunidad de llegar hasta la Corte Suprema a través de una forma extraordinaria. ¿Se entiende, no? Forma ordinaria, extraordinaria. ¿Está bien? Y ahí recién, se podría decir, en una noción de tercera instancia, que no es una tercera instancia, pero digo, recién ahí decimos que aparece la Corte Suprema. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Esto para qué? Para que entiendan que en este formato o en este recorrido, ¿sí? En este camino crítico que tiene un juicio, la Corte Suprema es la que de última va a interpretar por última vez la norma, por última vez la Constitución. ¿Por qué? Porque después de la Corte no habría nada, al menos en el orden interno. ¿Sí? Después hay que hablar en el orden internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, si es un tema de derechos humanos. ¿Ok? Pero ya estaríamos fuera del país, por ejemplo. Bueno, pero por eso, o sea, el juicio llega hasta la Corte Suprema
Y ahí dictan un fallo. Dicta un fallo. Y ese fallo es obligatorio para las partes. Ah, claro. Dicta un fallo para obligatorio para las partes que dice... Si no se cumple... No, yo lo que te decía es ese fallo. Muy bien, pero capaz que no quedó claro. Ese fallo, que es obligatorio para las partes, también genera cierta obligatoriedad para los casos que vengan después. Claro, se pueden tomar de eso. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Pero no es que es obligatorio. Genera como una, de alguna manera, como una antesala de decir, che, mirá, sí, mirá, en la previa esto puede funcionar. Distinto es en el sistema Common Law, que era lo que yo les decía antes, que lo que dice la Corte es obligatorio porque se mantiene en una línea bien marcada de años y años de ser siempre lo mismo. También es una realidad que en nuestro país, por ejemplo, el control de constitucionalidad y las sentencias son siempre para las partes, no generan este efecto erga omnes, ¿bien? Porque si no estaríamos desbalanceando el sistema republicano. ¿Por qué? Porque le estaríamos dando a los jueces la posibilidad de ser legisladores. ¿Está bien? Hoy los jueces tienen una función que académicamente o de alguna manera doctrinariamente se la llama la del legislador negativo. ¿Por qué? Porque un juez hoy puede definir para el caso concreto, para las partes, ¿sí? Para el conflicto que tengo Roberto y yo o cualquiera de ustedes, bien, decidir esta ley no se aplica. Lo puede hacer. ¿Se entiende? Yo voy y digo al juez, no quiero que se me, señor juez, no se me puede aplicar la ley de riesgos del trabajo, porque en este caso la ley de riesgos del trabajo es inconstitucional porque no respeta esto y esto. Y el juez, analizándolo, dice, es verdad. Justo tomé la ley con más declaraciones de inconstitucionalidad en la historia del derecho argentino, pero porque tiene algunas cosas que obviamente con el correr del tiempo han cambiado y aparte es muy rudimentaria y establece una manera de contabilizar accidentes que tal vez eso no es lo que se corresponde con la realidad. Pero bueno, de alguna manera la ley la tenían que hacer, entonces la hicieron de esa manera y hoy por hoy es una ley que quedó con muchas declaraciones de inconstitucionalidad, pero como la ley sigue viva, sigue pasando lo mismo. ¿Y se puede sentar jurisprudencia sobre la no aplicación de una ley? Sí, claro, sí, pero volvemos a hacer lo mismo. El juez que toma el caso o que tiene ese caso puede apartarse de esa jurisprudencia. Sí, está claro. ¿Sí? La jurisprudencia es una fuente en nuestro sistema. Puede pasar, pero no es la decisión. O sea, no tiene que ser la decisión. Exactamente. Les contaba también a los chicos de la clase del miércoles que hay casos en los cuales, por ejemplo, un juzgado o un tribunal ha resuelto decir, como la jurisprudencia en este sentido va hacia allá, aunque yo no esté de acuerdo, voy para allá. ¿Está bien? Porque de alguna manera entiende que si está en la primera instancia y va a la segunda instancia, se lo van a revertir. Si está en la primera instancia o en la segunda instancia, después va a la corte, se lo van a revertir. Entonces, de alguna manera, ¿para qué hacer perder el tiempo a la gente si se sabe cuál es el sentido en el que todo va? ¿Bien? Pasó mucho también cuando fue la aplicación del Código Civil y Comercial, cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial, que ahora está vigente hace 5 o 6 años, que algunos jueces, por ejemplo, se seguían oponiendo al matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando ya había salido la ley de matrimonio igualitario años antes del Código. O se oponían, por ejemplo, a yo qué sé, no sé, la generación de una sociedad de un solo socio. El Código ya lo permite. Mientras cumplas con los requisitos que te dice ahí la norma, la Ley General de Sociedades, está correcto. Bien, entonces, a veces, si nos paramos en casos muy concretos o muy específicos, siempre vamos a tener algún juez o jueza o autoridad administrativa que como que se desvíe un poco. Bien, o que tal vez no esté tan actualizado. ¿Está bien? Bueno, hasta ahora dudas, consultas. Algo que les surja. Todo muy claro. Dios. Para bien. Para bien. Está caminando yo. Está careteando. ¿Estás en lo que está grabando? Sí, yo creo que sí. Hice lo mejor. Lo voy a tener que editar tanto que ya no sirve. Bueno, ¿se entiende más o menos esto? Entonces, si yo tengo que explicar qué es la jurisprudencia. ¿A mí? A Lucho Suárez, sí. Lucho Suárez. Es la interpretación de los jueces ¿De qué? de las leyes. ¿De las? De las leyes sería. ¿De las? De las leyes. De las normas en general, no solamente de las normas. Ok, perfecto. Etimológicamente, ¿qué significaba jurisprudencia?
cuando yo lo conté al principio. Y no al principio. Y conjunto de fallos, sentencias. No, esa no es eso no es etimológicamente, eso es la definición que hoy tenemos. ¿Qué es etimológicamente? Etimológicamente me estoy refiriendo a cuál es el sentido de la palabra, el término, qué significaba. ¿Sí? Juris, ¿qué significa? El Derecho. proceder de los jueces. No tanto. Juris significa derecho. ¿Se acuerdan que les dije que antes se vinculaba la jurisprudencia con la opinión de los jueces. de todos, no, de todos, y que después se derivó en los jueces? ¿Sí? Entonces al principio, ¿sí? Al principio, etimológicamente se lo vinculaba a lo que es el conocimiento del derecho. ¿Sí? Juris, derecho, prudentia, conocimiento o ciencia. Entonces, de alguna manera, todo aquel que tenga conocimientos de derecho, todo aquel que ejerza la ciencia del derecho, se puede decir, tenía jurisprudencia. Con el paso del tiempo se le especificó, ¿sí? O se le especializó en decir que la jurisprudencia es justamente la interpretación, principalmente de la norma que es firme, ¿sí? De la interpretación que es firme, que es reiterada en el tiempo. ¿Bien? Consulta, juris era derecho y prudencia que... Prudentia o prudencia era conocimiento, ciencia. Entonces, reiterada, ¿sí? Y en algunos casos se dice que la jurisprudencia es obligatoria. Bien, pero bueno, con estas salvedades de que en nuestro sistema la jurisprudencia no lo es. Sí, entonces escuché una voz por ahí. No, ya soy yo, pero no. Ah, ok. Ah, o sea, en el common law, pero no. Claro, exactamente. Muy bien. Ahora sí. Ahí va, ¡Vamos! Cuarta clase, ¿Eh? Cuarta clase. No, él es el de, está bastante conectado, pero hace un rato había estado ahí, como que está yo. El cambio de mesa. Falta el aire. ¿Cómo? Quedó bloqueado el cambio. Falta el aire. Puede ser. Se desoxigenó. Bueno, entonces, ¿con qué problemas nos podemos encontrar, por decirlo de alguna manera, o qué... ¿Con qué conflicto nos podemos encontrar? Si yo no puedo decir que la jurisprudencia y la norma, porque no, o sea, de alguna manera no están en un pie de igualdad, en esto de decir, bueno, yo aplico una cosa o aplico la otra. No, lo que tengo que aplicar es la ley y me sirvo de la jurisprudencia para interpretarla, aparentemente. Pero si yo, por ejemplo, comparo la jurisprudencia y la doctrina, ¿cuál tiene más fuerza? La jurisprudencia. ¿Cuál es la doctrina ahí? Y la jurisprudencia. La clase de... No. Sí. Y pero la doctrina no está... No, socialmente para mí es muy la opinión de los conocedores es como que está en el aire o... No, puede estar en libros y demás. Pero socialmente tiene mucho más peso la doctrina. Yo qué sé la jurisprudencia de una ley, pero en cambio la doctrina la tenés más a mano. ¿Vos decís que al ser más conocida o al tenerla más a mano es más fuerte? Y sí, porque está más presente en la cabeza de la gente. Claro, sí. No, si fuese un juicio por juzgador es más importante la doctrina. De una se sabe de otro. Claramente la jurisprudencia. Pará. De una se sabe de la otra. No, Sí, para mí el conocimiento, entonces. Bien, contrariamente a lo que dijeron, o al menos la mayoría, la jurisprudencia es más, tiene una noción más de obligatoriedad, se la considera más obligatoria que la doctrina. Y el término que vamos a utilizar para referirnos es esto de ¿es vinculante o no es vinculante? Bien, lo cierto es que la doctrina ni por lejos, ni de lejos llegará a ser vinculante. Bien, de hecho, la doctrina rara vez es citada, por ejemplo, en la Corte Suprema. Creo que la Corte Suprema habrá citado 1 o 2 veces doctrina. Siempre cita su propia jurisprudencia o la jurisprudencia de tribunales internacionales. Una doctrina que podría ser. La doctrina es la opinión de los jueces, te decía recién, tipo, la opinión de los jueces, la opinión de los doctrinarios, la opinión de autores. Ok. ¿Sí? O sea, los conocedores del derecho, maestros, juristas, ¿sí? Que tienen, se puede decir, noción sobre diferentes temas y demás, bien, dan una pauta. Pero ¿qué pasa? La doctrina nos puede ayudar, repito, hasta después de la jurisprudencia. ¿Sí? Yo puedo utilizar doctrina para explicar un fallo.
pero rara vez voy a utilizar una jurisprudencia para explicar una doctrina. ¿Sí? Se dice que la doctrina es la fuente del derecho más formal, más importante. ¿Bien? O después de la ley, ¿no? De ella. Bien, para ir concluyendo sobre el tema. Yo no soy muy tranquilo. ¿Cómo? Aunque no para de escribir, ¿no? Ah, sí, no, está escribiendo libro. Entonces, ¿cuándo aparece la jurisprudencia? ¿Cuándo es el momento en el que aparece la jurisprudencia? Cuando principalmente tengo un ¿qué? Un fallo. ¿Antes del fallo? Un juicio, antes del juicio. ¿Qué tengo? Un conflicto, muy bien. Bien. ¿Sí? Tengo un conflicto, deriva en un juicio, ese juicio deriva en un fallo, la reiteración de los fallos se genera una jurisprudencia. ¿Está bien? Esa es de alguna manera la ruta o el camino crítico de la jurisprudencia. Otra cosa, esta función, acá dijeron hace un ratito, social, bien, la jurisprudencia tiene esta función social, lo hablamos al principio, ¿sí? Este imaginario colectivo, es decir, che, ya, esto lo dijo la jurisprudencia, o lo dijo la corte durante todo este tiempo, o la corte resolvió tal cosa, ¿bien? Independientemente de que políticamente a veces es como más señalada, o le dan menos pelota a la corte, o a los juzgados y demás, lo cierto es que la justicia resolvió tal cosa. A ver, vamos a prestar atención. Bien, eso tiene un valor social, que creo que Roberto había dicho la palabra social hace un ratito, bien, que es justamente lo que hace que las personas consideren, que todos los que estamos acá consideremos que algo se puede hacer o no se puede hacer, porque en base a que los juzgados lo dijeron en forma reiterada, o tal vez a veces lo dijeron una vez sola y automáticamente pensamos que al ser jurisprudencia o lo que sea, cambió el paradigma de algo. La jurisprudencia puede formar parte, puede ser complementaria, ¿está bien? A lo que estábamos hablando recién. Puede utilizarse para evitar ambigüedades, para evitar vaguedades en el lenguaje, en la explicación de la norma. Repito, las normas vienen en un idioma codificado, nos explican, ¿sí? Hay algo que se llama ley simple, que de alguna manera lo que intenta es que las normas sean cada vez más claras y más precisas, porque eso va a mejorar las condiciones de todo, porque si no, tiene que haber abogado por todo el tiempo, para todo, y tampoco tiene mucho sentido. Puede aportar claridad a la hora de interpretar una norma jurídica y crea un precedente que puede ser interpretado como obligatorio. ¿Está bien? Esas son las 4 funciones de la jurisprudencia. ¿Sí? Sirve como parte complementaria, evita ambigüedades, aporta claridad, ¿sí?, en la interpretación de las normas jurídicas y genera un precedente. Bien, para la clase que viene lo que vamos a hacer es buscar un fallo, por la vía que sea. Googlean, si tienen un sistema, si lo encuentran, buscar un fallo. ¿Está bien? Uno que sea conocido, uno que no sea conocido. Es lo posible que no sea muy largo, porque si no... Sobre lo que sea. Sobre lo que sea. Y vamos a ver, por ejemplo, si el juez o la jueza o el tribunal que resuelve se apoya en jurisprudencia o en realidad lo que intenta es generar una jurisprudencia nueva. Vamos a ver las partes del fallo, como para concluir, es algo muy cortito. Bien. De fallo nacional, ¿no? O puede ser cualquier lado. Si conseguís de afuera, mientras tratemos de que esté en el idioma de aquí para que sea más fácil. ¿Cómo? No, que se entienda. No, no solamente lo entendáis, sino que lo intentamos nosotros también. ¿Está bien? ¿Qué parece? No, yo... Que no alcanza eso.
Pues ya tenía muchos juicios. Claro, exactamente, por eso. Bien. La clase que viene vamos a trabajar con ese tema del fallo y lo vamos a desmembrar un poco.